En este video te voy a enseñar a pasar tus fotos a la computadora. Entonces en este caso yo tengo un Poco F5 que técnicamente es un Xiaomi. Entonces lo vas a conectar con el cable original que viene en la caja a la computadora. Entonces procede a conectarlo. Ya lo conecté y si te das cuenta parece que está cargando. Entonces voy a bajar tantito. Aquí selecciono esta opción y es muy importante que lo pongas en transferencia de archivos Android. Entonces lo marcas y técnicamente ya está. Y ahora pasaremos a la vista de la computadora. Ya estoy en la computadora y ahora vamos acá al explorador de archivos, le daré clic y una vez estando aquí vamos donde dice este equipo. Aquí aparece el celular, entonces le daremos doble clic y aquí están todos los archivos de nuestro celular. Regularmente las fotos se guardan acá en eSIM, le damos clic y aquí tienes la opción de cámara, nuevamente le das clic y listo, aquí están todas las fotos que has tenido, entonces nada más es cuestión de copiar las que más te gusten y pegarlas en cualquier archivo de tu computadora. Y bueno, esto sería todo por este video.